El que quiere puede entrar, digamos, en un año de estudios y después se recibe un diploma que terminó los fundamentos de la Kabbalah y uno empieza después a entender en qué mundo vive, tanto en este mundo como el mundo espiritual que maneja y gobierna este mundo. Empieza a alcanzar ambos mundos y entender y responder todas las preguntas: ¿por qué las cosas suceden en este mundo? ¿Por qué me pasan cosas en la vida? Su destino, cómo hacerme una vida mejor y mejor relaciones de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Porque nosotros en nuestro mundo no conocemos las leyes de la naturaleza que tienen que ver con el ser humano hacia la humanidad. Pero la sabiduría de la Kabbalah casualmente explica eso. Y por eso, por medio de la Kabbalah, nos ayuda a organizar la familia, a educar a los niños y la sociedad humana en una mejor manera. Porque todas nuestras equivocaciones y errores vienen de eso, que no conocemos las leyes de la naturaleza que tienen que ver con la humanidad y la sociedad humana y con el ser humano. Y cuando la sabiduría de la Kabbalah nos revela esto, nos enseña, nos ayuda a hacer una vida mejor, más sana, más segura, con paz y tranquilidad. Y además lo eleva al ser humano a tal nivel que empieza a ver a su vida antes de la vida. ¿Por qué nació de tal manera y en esta familia? ¿Por qué pasa su vida de tal manera? ¿Y qué le pasa después de la muerte? Y todo ese ciclo, él lo ve por encima de nuestra vida. La condición es que sean como un solo hombre con un solo corazón, bajo el monte Sinai. Que Sinai, la palabra Sinai en hebreo viene de la palabra sin'a, odio, el brote del egoísmo que trae odio de uno contra el otro, entre las personas. Y después que asumieron de nuevo aquella condición de Abraham, el amor hacia el prójimo, Shevet Achim Gam Yachad, como se dice en hebreo, entonces recibieron un nivel más alto de revelación de la naturaleza divina, y de tal manera existieron en unidad entre sí mismos, entre sí, anulando el ego uno ante el otro. Y también en los tiempos del primer templo y el segundo templo. Y en los tiempos del segundo templo, el ego brotó de nuevo. Y entonces hubo un gran cabalista que les enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo, a ti mismo, que era Rabbi Akiva. Y él tenía 24,000 estudiantes, discípulos, viene a ser, que ellos eran el tesoro y la fuerza de toda la nación, de todo el pueblo, que casualmente a ellos él les enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no pudieron superar el ego. Y por consiguiente, brotó en ellos odio gratuito, y cuando entraron en ese odio sin sentido, hubo una plaga y ellos todos murieron. Y se destrozó el segundo templo, y todo el pueblo cayó de su nivel espiritual, en donde todos se sentían la eternidad, la espiritualidad antes, y vivían en un nivel espiritual por encima del egoísmo. Cayeron dentro del ego, se sumergieron dentro del ego, que eso significa exilio. Y salieron en 2000 años de exilio. Y uno de los discípulos de Rabbi Akiva, les quedaron solo 5 discípulos en vida de todos los 24,000 discípulos. Uno de ellos era Rabbi Shimon Bar Yochai, que escribió el libro del Zohar.
el libro del esplendor. Y ahí él escribió que el pueblo ahora va a salir en exilio y va a salir del exilio después de 2000 años y que desde 1995 el pueblo tiene que empezar a volver por medio del uso de la sabiduría de la Kabbalah de nuevo al mismo principio, ama a tu prójimo como a ti mismo.